Hoy nos acompaña la directora del Ballet Independiente, Magnolia Flores. Maestra, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Pues muy contenta, muy a gusto, porque pues me entrego al trabajo y creo que es la mayor placidez estar contento uno con su trabajo. En este caso pues es la danza, ha sido la danza durante larguísimos años. 50 años 50 se cumplen años. En septiembre de este. En septiembre de este año se cumple el famoso cincuentenario y curiosamente es se puede decir que el 15 o 16 se llama Ballet Independiente y no es la independencia, es la independencia para ser creador. Muy bien. Sí, es un ballet que nos ha llevado a pasear por lo mejor de la dramaturgia, de la música, de esos viajes que podemos hacer a través de la danza, pues que es la expresión del cuerpo en movimiento. Y cuéntenos, maestra, el próximo martes en Bellas Artes nos tienen unas coreografías, además de uno de los grandes, Sí, del poeta. Bueno, hay dos personas valiosas, importantes. Una es el creador de estas obras que se van a presentar en Bellas Artes, y la otra persona, porque es sobre esta persona que voy a mencionar que están hechas las obras, sí, que es el poeta Ramón López Velarde. Muy bien. Ramón López Velarde y Raúl Flores Canelo, que usted es su viuda, Yo soy la viuda, sí. Así es, y cuéntenos, ¿qué podremos ver el próximo martes en Bellas Artes? Estamos viendo en pantalla precisamente una coreografía, cuéntenos. Sí, son 3 coreografías. Sí. La primera es el bailarín. A lo largo de la obra hay un actor que habla, repite algo que está dentro de uno de los poemas de Ramón López Velarde, que es el bailarín, así está nombrado el bailarín. La segunda obra es jaculatoria, ¿sí?, que se puede decir que es una traducción como de una oración fúnebre. Y esta obra pues es un poco más larga, es algo diferente, pero sí, está relacionada con Ramón López Velarde. Ya. La tercera obra es poeta y definitivamente pues es el poeta, es Ramón López Velarde. Entonces veremos mucha poesía, pero traducida a la danza. A la danza. Sí, dicha por medio de la danza. Muy bien. Sí, la danza, de hecho, para mi entender, es una actuación. Es una actuación a través del movimiento, pero es una actuación que debe decir algo, no nada más hacer una rutina de ejercicios, sino hacer una actuación sobre un tema diferente. Tener un significado y transmitirlo. Por supuesto, sí. Y ya nosotros somos responsables de qué significado le damos. Claro. Pero tenemos ahí un gran ejemplo, digamos, una musa, que sí, es la danza. Sí, la danza. Cuéntenos, ¿a qué hora el martes en Bellas Artes, Es maestra? A las 8 de la noche. Sí. Hay una declaración que yo sé que la he vivido largos años en Bellas Artes. Una vez que va a empezar la primera obra, cierran la puerta y el público que llega un poco tarde se tiene que esperar hasta que va a entrar la segunda obra y hacer una pausa. Entonces abren la puerta y entra el público. Por eso yo recomiendo que lleguen a buena hora. Siempre la recomendación es llegar puntual al Palacio de Bellas Artes. ¿El costo, maestra, de esta gran fiesta de celebración? Sí. 250 pesos luneta 1, sí, 220 luneta 2, sí, 200 pesos la parte de arriba, sí, se me olvidó cómo se llama, que es muy buena, sí, tiene muy buena visión para ver las obras, para oír, para todo esto así. Por supuesto. La galería es 80 pesos, sin embargo hay algo que es bueno comentarlo, decirlo, que se ha logrado un descuento del 50%, o sea, se paga un boleto, ¿sí?, una entrada, y le dan 2 boletos. 2 por 1, no hay excusa para no ir. Muchísimas gracias, no, maestra sí, Magnolia Flores, por venir aquí.